En el palacio de Jade, el maestro Shifu entrena a sus discípulos cuando aparece un ganso mensajero llamado Sung para decirle que el maestro Oogway quiere verlo en el Salón de los Guerreros. Ahí se encuentra con el anciano Tortuga, quien afirma haber tenido una visión sobre el regreso de Tai Lung, el antiguo discípulo de Shifu que lleva más de 20 años en prisión. Sin creerlo, el pequeño lémur ordena a Sung ir a la prisión para pedir a los carceleros que dupliquen la guardia. Oogway le advierte que el destino no puede evitarse, pero que sí pueden prepararse eligiendo a alguien para recibir el pergamino del dragón y ayudarlo a caminar el sendero del guerrero. Al pie del palacio, un panda llamado Po pasa sus días trabajando en la tienda de fideos de su padre, el señor Pink, a pesar de ganarse la vida en la cocina. El gran sueño del oso es convertirse en maestro de Kung Fu. Pero como nunca tuvo el apoyo del señor Pink para entrenar y convertirse en peleador, Po finge que le encanta cocinar, aunque no le ve ni la menor gracia. Cuando llega el día para elegir al nuevo guerrero dragón, el panda despierta muy emocionado y empieza a imitar a un maestro de Kung Fu. Pero el señor Pink necesita ayuda en el restaurante y le pide que baje. Mientras atiende a los clientes, Po ve a los funcionarios del palacio poniendo un cartel en el restaurante y se entera de la ceremonia, poniéndose ansioso por asistir. Para vaciar el restaurante, Po empieza a mandar a los clientes hacia el palacio, pero el señor Pink dice que es una gran oportunidad para hacer negocio y le pide que lleve el carrito de fideos consigo. Como gran fanático de las artes marciales, Po intenta convencer a su padre de dejarlo simplemente ver la ceremonia, pero por miedo a lastimarlo termina cediendo y acepta cargar el puesto escaleras arriba. Debido a la enorme cantidad de comida, el panda se da cuenta de que tardaría horas en llegar al palacio y decide abandonar el carrito para subir lo más rápido posible. Aún así, llega demasiado tarde y los guardias cierran las puertas justo cuando él llega, obligándolo a espiar por una pequeña ventana. Listo para comenzar, Shifu convoca a sus principales discípulos, conocidos como los 5 Furiosos: Tigresa, Víbora, Grulla, Mono y Mantis. En la arena, cada uno hace una pequeña demostración de sus habilidades. La grulla muestra la fuerza de sus alas agitándolas a tal velocidad que genera un viento capaz de cerrar la ventana donde Po está colgado. Sin querer perderse el torneo, el panda corre a la puerta e intenta ver por una pequeña ranura en la madera, pero con la multitud delante apenas puede ver algo. Decidido a entrar al espectáculo, Po intenta derribar la puerta, pero sin la fuerza ni la habilidad necesarias, prueba otras opciones. Se lanza con una catapulta y salta el muro con un bambú, fallando cada vez. Después de que los 5 se presentan, el maestro Oogway siente que el guerrero dragón está entre ellos y dice que está listo para elegir. Para no perderse el gran momento, Po decide usar los fuegos artificiales de la celebración para armar una especie de silla propulsada que lo lleve dentro del templo. Pero en cuanto enciende la mecha, aparece el señor Pink e intenta apagar el fuego preguntándole qué está haciendo. Mientras se prepara para despegar, el panda decide decirle que siempre ha odiado cocinar y que su gran pasión siempre ha sido el Kung Fu. Por alguna razón, los cohetes no se encienden y cae de bruces al suelo. Frustrado, Po decide escuchar a su padre y volver al restaurante, pero los cohetes se encienden justo cuando intenta levantarse, haciendo que salga disparado contra la pared y despegue, explotando en pleno vuelo y cayendo ya inconsciente en medio de la arena. Cuando despierta, Po ve que los 5 furiosos están a su alrededor y que Oogway lo está señalando, nombrándolo el nuevo guerrero dragón. Impresionados, Shifu y el señor Pink no lo pueden creer, pero el anciano Tortuga confirma su elección, haciendo que la multitud comience a celebrar y los funcionarios del palacio lleven al nuevo guerrero al templo. Disgustado, Shifu intenta convencer a Oogway de que fue un accidente y de que Po no podrá enfrentarse a Tai Lung. Sin embargo, el anciano Tortuga insiste en que tomó la decisión correcta y lo lleva al sagrado Salón de los Guerreros, que alberga las armas más legendarias de toda China, así como el sagrado pergamino en la boca de un dragón. Impresionado, el panda termina tirando un jarrón antiguo. Shifu aparece para desanimarlo, diciéndole que no será el guerrero dragón hasta que pueda bajar el artefacto del techo, pero que al ser un oso obeso, no podrá aprender los fundamentos del Kung Fu necesarios para lograrlo. Con la intención de hacerlo renunciar, el maestro lleva al panda a la sala de entrenamiento, donde por fin conoce a los 5 furiosos, sus mayores ídolos. Para avergonzarlo frente a todos, Shifu le ordena a Po golpear con toda su fuerza,
el maniquí de entrenamiento para principiantes. Pero el objeto va hacia atrás y regresa con mucha energía, golpeándole la cabeza con tanta fuerza que lo lanza hacia el circuito de entrenamiento avanzado, sin ninguna habilidad, pues golpeado por todo el equipo del dojo y sale completamente derrotado y lleno de moretones. En el extremo norte, Sung finalmente llega a la prisión y entrega el mensaje de su maestro a los guardias. Pero en lugar de hacer lo que Shifu pidió, los rinocerontes le dicen con confianza que es imposible escapar de ese lugar, ya que hay una sola salida y más de 1000 guardias para un solo prisionero. Para demostrar que su prisión es segura, el jefe carcelero lleva al mensajero ante Tai Lung y empieza a provocarlo, pisándole la cola y diciéndole que Shifu eligió a otro para ser el guerrero dragón. Sin embargo, esto fue un grave error. Al volver al elevador, una de las plumas de Sung cae junto al peleador, quien usa la cola para recogerla y usarla como ganzúa, quitándose el dispositivo que le impedía moverse. Furioso, Tai Lung empieza a levantar las rocas atadas a sus brazos, alertando a los guardias que intentan detenerlo con sus enormes flechas, pero uno de los proyectiles golpea a la esposa y libera una de las manos del tigre. Para evitar que escape, algunos carceleros suspenden el elevador mientras otros siguen disparando flechas, dándole a Tai Lung más munición para patear hacia los guardias. Con las restantes, forma una especie de escalera en la pared y empieza a escalar a una velocidad absurda, obligando a los carceleros a lanzar una auténtica lluvia de flechas. Tai Lung logra cubrirse bajo el elevador, lo que lleva a los guardias a cortar las cadenas para hacer caer la estructura de madera al vacío. Creyendo haberlo derrotado, 2 carceleros celebran arriba, pero el tigre blanco aparece entre ellos burlándose de los rinocerontes. Usando lo que queda de la cadena como péndulo, se lanza al centro de un puente en el siguiente piso. Rodeado de guardias, Tai Lung pelea con toda su fuerza y derriba a los rinocerontes que se interponen en su camino con extrema facilidad, vengándose de todo lo que pasó en los últimos 20 años. Después de perder más de la mitad de sus hombres, el líder de la prisión toma medidas drásticas y ordena a sus arqueros disparar flechas incendiarias hacia el techo, provocando una explosión que hace caer toneladas de estalactitas sobre el tigre blanco. Sin embargo, Tai Lung logra salvarse saltando de roca en roca hasta alcanzar los explosivos del techo y lanzarlos hacia los guardias. Después de eliminar a todos los carceleros, el exdiscípulo de Shifu agarra a Sung por el cuello y le ordena al mensajero ir con su antiguo maestro para advertirle que el verdadero guerrero dragón está de regreso. A la mañana siguiente, Shifu va a los dormitorios y se da cuenta de que Po no está. Creyendo que logró hacerlo renunciar, el maestro, bastante contento, lleva a los 5 furiosos al área de entrenamiento y encuentra al panda atascado en las barras paralelas. Después de que la grulla lo libera, Shifu manda a cada uno de los 5 furiosos a pelear con su nuevo discípulo, pero Po se mantiene feliz y decidido incluso después de recibir golpizas repetidas. El gruñón lémur decide enfrentarlo personalmente, usándolo como saco de boxeo hasta patearlo fuera del palacio y hacerlo rodar escaleras abajo. De regreso en el palacio, el mantis empieza a tratar a Po con sesiones de acupuntura mientras hablan sobre Tai Lung. Le cuentan cómo Shifu encontró al tigre y empezó a cuidarlo como si fuera su hijo, entrenándolo para convertirse en el nuevo guerrero dragón. Pero Oogway vio maldad en el corazón del tigre y se negó a darle el pergamino. Disgustado, el felino descargó su ira contra los ciudadanos del valle, obligando a Shifu a enfrentarse a quien fue su estudiante, pero dejó que sus sentimientos hablaran más fuerte y terminó siendo derrotado, obligando al maestro Oogway a intervenir e inmovilizar al tigre blanco, encerrándolo en la prisión con los rinocerontes. En una habitación del palacio, Shifu medita cuando Sung llega completamente desesperado y le cuenta sobre la fuga de Tai Lung. Preocupado, el maestro Lemur va a ver a Oogway para darle la noticia y pedir ayuda. Pero el anciano tortuga dice que su tiempo ha llegado y se va entre los pétalos del durazno, dejando a Shifu responsable de entrenar a Po hasta convertirlo en el verdadero guerrero dragón. Con este fin, Shifu va a la cocina donde sus discípulos están reunidos y les habla sobre la partida de Oogway y la fuga de Tai Lung, diciéndoles que deben volver al entrenamiento de inmediato. Asustado, Po intenta escapar del palacio, pero es detenido por Shifu, quien intenta motivarlo a seguir entrenando hasta convertirse en el guerrero dragón, pero el panda insiste en irse,
mencionando todas las veces que su propio maestro trató de hacerlo renunciar. Desde lejos, Tigresa ve la conversación entre los dos y decide actuar, yéndose sola a enfrentar a Tai Lung. Pero los otros 4 furiosos tienen la misma idea y juntos parten hacia el primer discípulo de Shifu, encontrándolo en medio de un puente que da acceso al valle. En cuanto ven a Tai Lung, los 5 cortan las cuerdas que sostienen la construcción, pero el tigre blanco logra saltar hacia ellos, obligando a Tigresa a avanzar con todo contra su oponente. Le lanza una andanada de golpes que hace que ambos caigan sobre el puente, obligando a Víbora y los demás a sostener la cuerda para evitar que su amiga caiga al abismo. Apurado, Tai Lung pregunta dónde está el guerrero dragón. Tigresa finge haber recibido el pergamino, pero el villano sabe que es mentira y dice que está deseando conocer a su oponente, afirmando que el enfrentamiento entre los dos será más que legendario. Decidida a detenerlo, Tigresa va con todo contra su rival, iniciando una gran batalla de felinos. Pero aunque es maestra de Kung Fu, la felina lleva la peor parte y es derrotada fácilmente, quedando sujeta a la cuerda por el cuello. Para ayudarla, Víbora deja a sus amigos sosteniendo el puente y va a enfrentar al enemigo, apretando el cuello de Tai Lung con su cuerpo, pero esto termina derribando a Tigresa, quien es salvada en el último segundo por la grulla. En ese momento, el tigre blanco logra cambiar la situación y empieza a apretar el cuerpo de Víbora, obligando al mono a intentar ayudarla, dejando solo al pequeño Mantis para sostener el peso de todos en el puente. Con su estilo único, el mono aterriza un golpe volador que lanza a Tai Lung por los aires, dándoles la oportunidad de combinar sus habilidades. La grulla corta la cuerda a la mitad, atando al tigre a un extremo mientras él y sus amigos se quedan en el otro. Pero eso no es suficiente para detener al felino, quien empieza a columpiarse hasta saltar hacia los 5 furiosos y noquear al mono de un solo golpe. En el palacio de Jade, Shifu medita bajo el árbol de durazno cuando escucha ruidos provenientes de la cocina. Curioso, se acerca y encuentra a Po asaltando los armarios completamente destrozados. Impresionado por lo que puede hacer el panda, el lémur dice que creyó escuchar la voz del mono y revela que a menudo guarda sus galletas en el estante más alto, solo para observar qué puede hacer Po por comida. Con esto, Shifu se da cuenta de que el panda está totalmente motivado por la comida y decide usar eso para entrenarlo. Lo lleva al lago de las lágrimas sagradas, el lugar conocido como el ombligo del Kung Fu. Ahí, el mamífero bigotudo le muestra algunos platillos a Po y le dice que solo podrá comer al final del entrenamiento, aprovechando el hambre insaciable del oso para hacerlo trabajar duro. Así pasan sus días peleando por la comida, hasta que Shifu cree que su discípulo está listo para el desafío final. Para completar el entrenamiento, prepara un enorme pan chino y le pide a Po que se sirva, pero cada vez que intenta llevárselo a la boca, Shifu se lo roba de alguna manera. Cansados y hambrientos, maestro y discípulo se enzarzan en una enloquecida batalla usando el cuenco como si fuera una arena de spinning tops. Después de una larga batalla, Po logra sacar el pan del cuenco y se prepara para comerlo, pero Shifu no se rinde y lanza sus palillos hacia el bocado, atrapándolo en una rama de árbol. Mientras los dos forcejean en el suelo, el panecillo chino se desliza fuera de los palillos y cae directo a la boca de Po. Pero Shifu logra impedirle comerlo y continúan en su enloquecida pelea. Después de varios minutos de insana disputa, el panda finalmente logra desarmar a su maestro y tomar el pan, ganando el enfrentamiento con gran sacrificio. Pero aún así, se niega a comerse el bocado y se lo devuelve a Shifu. Cuando regresan al palacio de Jade, maestro y discípulo, encuentran a los 5 furiosos completamente derrotados, pero aún vivos gracias a la grulla, quien logró cargarlos de regreso. Al ver el estado de sus discípulos, Shifu se da cuenta de que Tai Lung es más fuerte que antes y decide que por fin ha llegado el momento de que Po reciba el pergamino del dragón. Sin embargo, cuando intentan leer lo escrito en el objeto, descubren que la hoja está completamente en blanco. Sin esperanza, Shifu manda a los 5 furiosos a evacuar a la población, mientras él se queda para enfrentarse a su antiguo estudiante, dispuesto a sacrificarse para que todos puedan salir con vida. Fuera del palacio, la gente empieza a huir del valle y Po decide ir al restaurante de su padre para ayudar con la mudanza, siendo ridiculizado por todos los que se encuentra en el camino.
Al ver que su hijo está abatido, el señor Ping decide contarle sobre el ingrediente secreto de sus fideos y revela que no hay ningún condimento especial, que la gente simplemente cree que el platillo es especial, aunque no tenga nada diferente. Con estas palabras, Po finalmente entiende por qué el pergamino del dragón está en blanco y decide regresar al palacio de Jade. Ahí, Shifu espera a su antiguo estudiante. Al enfrentarse a su maestro, Tai Lung ataca y lanza una patada que destruye completamente el suelo, formando unas piedras que usa para lanzarlas contra Shifu. Desde atrás de la roca, el tigre avanza hacia el lémur y le da un puñetazo que lanza a ambos al Salón de los Guerreros, donde Tai Lung empieza a usar las armas legendarias contra su antiguo maestro. Sin embargo, aunque es viejo, Shifu sigue siendo muy hábil y logra salir completamente ileso. Extremadamente ágil, salta de pilar en pilar mientras el felino va con todo contra él, lanzándolo hacia el techo. Al caer al suelo, Tai Lung enciende sus propios puños con una llama azul y continúa golpeando a su antiguo maestro, quien recibe cada golpe sin reaccionar. Derrotado, Shifu dice que es culpable de todo lo que ha pasado y se disculpa por no haberlo ayudado a caminar el camino del bien. Pero el tigre dice que sí quiere el pergamino, pero no su perdón. En ese momento, Tai Lung se da cuenta de que el sello ya ha sido removido de la boca del dragón y pide el objeto, descubriendo que fue tomado por el guerrero dragón y que para ese entonces ya debería estar al otro lado de China, pero no podría estar más equivocado. En ese momento, Po aparece en el salón extremadamente cansado después de subir las escaleras, pero aunque casi sin aliento, dice que él es el guerrero dragón y reta a Tai Lung a quitarle el pergamino de las manos. Extremadamente rápido, el tigre le da un puñetazo que lanza al panda lejos, pero gracias a su grasa corporal, termina rebotando en el pilar y regresando con fuerza hacia Tai Lung, recuperando el pergamino. Enfurecido, el leopardo loco se lanza sobre Po y ambos ruedan por los escalones del palacio. Por suerte, el oso panda siempre logra quedar encima y aplastar a Tai Lung contra la escalinata de piedra varias veces, sofocándolo con su gigantesca parte trasera. En la parte baja del valle, ambos empiezan a pelear por el pergamino, que termina cayendo dentro de un farol de papel. En cuanto el objeto se detiene en el suelo, Po se equilibra en dos bambúes y los usa para lanzar algunas sartenes en la cara de Tai Lung, usando también su pata de madera para pelear e impedir que toque el pergamino. Cansado de jugar, el tigre aleja a Po de una patada y corre hacia el objeto. Pero el panda aterriza en un puesto de fuegos artificiales y enciende la mecha como lo hizo el día de la ceremonia, haciendo que el carrito vuele hacia el pergamino y atropelle al villano que está en el camino. Debido a su extrema velocidad, Po se estrella de frente contra una pared y deja caer el pergamino sobre una estatua en la cima del edificio, obligando al panda a trepar para recuperar el objeto. Para detenerlo, Tai Lung lanza una andanada de golpes que hace colapsar todo el edificio, pero el oso llega a la cima de todas formas, haciendo rodar las tejas en la cara del tigre. Gracias a esto, Po logra atrapar el pergamino en el aire. Sin embargo, el felino no se rinde y va con todo, golpeándolo hacia el suelo con tanta fuerza que abre un cráter en el impacto. Creyendo haber ganado, Tai Lung toma el pergamino e intenta leerlo, dándose cuenta después de 20 años de que el objeto está completamente en blanco. Al notar la confusión de su rival, Po intenta explicarle el mensaje que aprendió de su padre, pero esto solo sirve para hacer enloquecer aún más al tigre. Furioso, Tai Lung intenta usar el mismo golpe paralizante que aplicó a los 5 furiosos, pero debido a la gran cantidad de grasa de Po, no logra alcanzar sus puntos vitales. El panda solo siente un pequeño cosquilleo. Como nada funciona, el tigre decide volver al intercambio de golpes e intenta noquearlo lo más rápido posible. Pero el panda lo hace mucho mejor, lanzándolo contra una casa con tanta fuerza que destruye la pared por completo. Completamente enloquecido, Tai Lung va por todo o nada y avanza a toda velocidad contra Po, quien logra repelerlo con su barriga y hacerlo volar hacia los cielos. Cayendo desde una altura absurda poco después, ya derrotado, el tigre decide intentar un último puñetazo y termina cayendo en la llave de los dedos Wuxi, una técnica extremadamente poderosa que solo Shifu domina. Sabiendo que su antiguo maestro nunca le enseñaría eso, Tai Lung acusa a Po de mentir y dice que solo es un panda gordo.
pero el oso responde que él es el panda gordo y que logró aprenderla por su cuenta. Ejecuta el golpe final que envía una onda de choque por todo el valle, acabando con él para siempre. La población regresa a la ciudad y se da cuenta de que Po fue el victorioso, reverenciándolo como el protector de la ciudad y maestro de Kung Fu, tal como soñó toda su vida. En los albores de la antigua China, una pareja de pavos reales se convirtió en los dueños de la ciudad de Gongmen después de crear los fuegos artificiales. Sin embargo, su heredero, Lord Shen, tenía otros planes para la pólvora y la usó para desarrollar un nuevo tipo de arma. Preocupados por el destino de su hijo, la pareja fue a ver a una cabra adivina que predijo que Chen sería derrotado por un guerrero blanco y negro. Queriendo evitar que esto ocurriera, el joven señor fue con todo su ejército a la aldea de los pandas y los eliminó a todos. Regresó a la ciudad como si hubiera vencido al destino, pero sus padres no aprobaron lo que había hecho y decidieron exiliar a su propio hijo. Furioso, Shen juró regresar en unos años para llevar a cabo su venganza y hacer que toda China se arrodillara a sus pies. En el presente, Lord Shen está fabricando nuevas versiones de sus armas cuando se da cuenta de que se ha quedado sin metal. Como la producción no puede detenerse, el pavo real ordena a sus hombres pasar por las aldeas y saquear todo lo que puedan. Sin saberlo, esto lo pone en contacto directo con su destino. Ajeno a la profecía, Po está comiendo en el palacio de Kade, cuando el maestro Shifu lo llama a hablar bajo la cascada del dragón. Cuando su pupilo llega, el panda rojo dice que es momento de aprender una de las últimas lecciones de Oogway y habla sobre la paz interior, que le da a Shifu tal calma que puede manejar incluso una gota de agua. Shifu dice entonces que hay varios caminos hacia la paz interior y que Po debe encontrar el suyo. Y solo entonces podrá convertirse en un verdadero maestro de Kung Fu. Mientras el guerrero dragón intenta entender lo que dijo Shifu, Tigresa llega a la aldea advirtiendo de un ataque de una banda de forajidos. Po salta del precipicio para salvar la aldea. En la ciudad, los lobos saquean las casas y tiendas buscando metal según las órdenes de Shen, pero justo cuando están listos para irse, Po llega acompañado de los 5 furiosos con gran estilo. En cuanto ve al guerrero dragón, el general lobo queda sorprendido de ver a un panda vivo y ordena a todos sus hombres ir tras él. Pero a diferencia de los demás, Po es un maestro de las artes marciales y esquiva los ataques con extrema facilidad. Con la ayuda del mantis, el panda logra escapar ileso de varias flechas y corre al techo de un edificio donde pelea junto a Tigresa para derrotar a sus enemigos. Mientras los discípulos de Shifu pelean con los soldados, el jefe de los lobos termina de atar el metal y aúlla para que los soldados jalen las cuerdas. Pero un cerdo termina siendo arrastrado también y el maestro Grulla tiene que volar para cortar el cable. Como resultado, el cochinito empieza a caer y Po se lanza al vacío para rescatarlo, obligando a los otros 4 furiosos a formar una cadena para jalarlos de regreso. Mientras todos celebran, el jefe de los lobos aparece de la nada listo para golpear a Po en la cara, pero mientras su enemigo corre hacia él, el panda nota un símbolo rojo en el hombro de la armadura que desencadena recuerdos de su infancia. Casi en trance, el guerrero dragón termina recibiendo el golpe, aunque podría haberse defendido. Encontrando lo extraño, los 5 furiosos preguntan qué pasó y por qué no se defendió, pero Po decide fingir que no fue nada y corre directo al restaurante de su padre, atendiendo a varios clientes él solo. El señor Ping está recogiendo platos sucios cuando su hijo aparece pidiendo hablar. De vuelta en la cocina, Po le cuenta sobre la pelea con los forajidos y habla sobre la visión que tuvo con su madre, finalmente reuniendo el valor para preguntar de dónde viene. Sin más opciones, el señor Ping finalmente decide contarle que fue adoptado y habla sobre el día en que lo conoció. Ping dice que había esperado más de una semana un cargamento de vegetales, pero cuando llegó, se dio cuenta de que la caja de rábanos estaba completamente vacía, gracias a un pequeño panda adentro que se había comido todo. Sin saber qué hacer, el ganso pasó los siguientes días esperando a que alguien llegara a buscar al bebé, pero como nadie apareció, decidió adoptarlo y llamarlo Po, cuidándolo como si fuera su hijo. Aunque agradece todo lo que el señor Ping ha hecho por él, Po está decepcionado de no conocer el resto de su historia, y como resultado, se aleja cada vez más de la paz interior. En el centro de Gongmen City, los maestros Cocodrilo y Buey Tormenta están entrenando cuando Lord Shen invade la ciudad y les ordena abandonar su hogar
En cuanto ven al pavo real, los tres dicen que la ciudad está bajo su protección y que es el pavo real quien debe irse. Sin embargo, Shen ya lo esperaba y ordena a sus hombres traer una caja con su nueva arma, que promete poder volarlos a los tres de una vez. Para evitar que use esta arma, el buey va tras el pavo real, quien lo jala por el cuerno y también lanza al cocodrilo, manejándolos a ambos con facilidad gracias a sus plumas metálicas. Aún así, el rinoceronte tronante está de pie y logra detener a Shen con su kung fu. Pero el señor pavo real no se rinde y decide usar su arma, que dispara una bala de cañón que golpea directamente al maestro rinoceronte. En el palacio de Jade, Shifu recibe un pergamino que le informa sobre la muerte del rinoceronte tronante y el peligro que el cañón de Lord Shen representa para China, sin más opción que enviar a sus discípulos a destruir el arma y derrotar al pavo real. Con un largo viaje por delante, los 6 discípulos de Shifu comienzan su camino hacia Gongmen City, mientras Shen produce aún más armas para mantenerse en el poder. A mitad del viaje, los guerreros del palacio de Jade están durmiendo una siesta, mientras navegan en un ferry cuando Po tiene un sueño sobre sus padres biológicos, quienes, a diferencia de lo que imaginaba, intercambiaron a su hijo por un rábano. De repente, su hermano vegetal sale del regazo de su madre y empieza a girar hacia el panda como un trompo, golpeándolo en el estómago con varias técnicas de kung fu. Después de ser derrotado en su sueño, Po despierta asustado y decide subir a cubierta para intentar alcanzar la paz interior, pero está demasiado inquieto para lograrlo. Al darse cuenta de la dificultad de su amigo, Tigresa se ofrece a ayudar y juntos comienzan a entrenar. Pero ella nota que el panda no está concentrado y decide preguntarle qué le pasa. Po le cuenta entonces que descubrió que el señor Pink no es su padre, y Tigresa queda sorprendida de que nunca se hubiera dado cuenta. De repente, los demás furiosos despiertan y se unen a la conversación para intentar consolar al guerrero dragón, pero son interrumpidos por Tigresa, quien les dice que por fin han llegado a Gongmen City. En el centro de la ciudad, Shen se acerca al antiguo trono de su padre y lo saca del castillo, poniendo su poderoso cañón en su lugar y afirmando que partirá en 3 días a conquistar el resto de China. Queriendo conocer su futuro, el señor pavo real va a ver a la adivina y le pide que lea su nuevo futuro. El animal continúa con la misma profecía, afirmando que su destino es ser derrotado por un guerrero blanco y negro. Shen dice que es imposible y afirma haber destruido a todos los pandas hace más de 20 años. Pero su general llega en ese preciso momento y le demuestra que está equivocado, diciéndole que vio a un panda cerca del palacio de Jade. Furioso, el pavo real tira al lobo al suelo y le ordena traer al panda a cualquier costo. Cerca del puerto de la ciudad, los discípulos de Shifu saltan del bote y escalan las murallas de la fortaleza para localizar el palacio de Shen. Pero como el lugar está lleno de soldados, tendrán que avanzar sin ser vistos. Completamente loco de ánimo, Po avanza por en medio de las calles escondiéndose detrás de los pilares mientras los 5 furiosos avanzan rápidamente por los tejados, intentando pasar desapercibidos. Po esconde su cara detrás de una maceta y pasa por algunas tiendas, pero termina siendo visto por uno de los mongrels y tiene que fingir ser una vendedora para distraerlo antes de noquearlo. En ese momento, los 5 furiosos se dan cuenta de que Po no está con ellos y lo buscan, encontrándolo escondido dentro de un disfraz de dragón chino. Después de que el panda accidentalmente le prende fuego a un puesto de fuegos artificiales, el quinteto furioso también entra al disfraz y juntos se dirigen al castillo. Pero en el camino encuentran a uno de los lobos amenazando a una chica campesina y Po decide ayudarla devorando al soldado dentro del disfraz. Los 5 furiosos se unen para noquear al lobo y sacarlo por detrás, lo que les permite hablar con la oveja, que les dice el paradero de los maestros buey tronante y cocodrilo. En cuanto se entera de que siguen vivos, Po decide cambiar su objetivo y libera a la oveja para dirigirse a la prisión. Pero el general lobo nota sus movimientos y ordena a sus hombres perseguir el disfraz de dragón. Aunque no pueden ver bien, los discípulos de Shifu logran escapar por los callejones y devorar a cada lobo que se encuentran como si fueran el Pac-Man. Después de un rato de persecución, los soldados de Shen logran acorralar el disfraz y le clavan sus espadas en la tela. Pero cuando se la quitan, se dan cuenta de que el grupo de Po se fue y solo dejaron cajas de vegetales en su lugar. Mientras los lobos los buscan, los 5 furiosos se esconden dentro de barriles y van a la cárcel donde el mantis noquea a los guardias en la puerta.
Adentro, Tigresa y Grulla se encargan de los soldados restantes y Po va a buscar a sus maestros, mientras el mono hace guardia. Después de un rato, el panda logra encontrar al buey tronante y al cocodrilo, y Tigresa abre la celda para que puedan salir, pero a diferencia de lo que imaginaban, ninguno de los dos quiere escapar para enfrentarse a Shen, ya que temen que use el arma contra la ciudad. Queriendo cambiarles la mente, Po entra a la celda y hace todo lo posible para sacarlos, pero los otros maestros de Kung Fu se niegan a irse y le recomiendan que se rinda, diciendo que esta nueva arma reemplazará a las artes marciales. Cansado de intentar convencerlos, el panda decide dejarlos atrás e ir tras Lord Shen solo. Pero antes de que puedan irse, son recibidos por el jefe lobo y sus hombres, que son fácilmente neutralizados por el mono y Grulla. Desesperado, el lobo corre afuera donde agarra un carrito y lo conduce por toda la ciudad. Pero Po se niega a quedarse atrás y lo persigue. Para perderlo, el líder del ejército de Shen voltea algunas cajas y le lanza conejos bebés en la cara al panda, bloqueando su visión y haciéndolo correr directo por los andamios de un edificio en construcción. Todavía con los conejitos en la cara, Po se equilibra en 2 cuerdas hasta que se da cuenta de que va directo hacia un edificio. El panda lanza a los bebés al aire y el maestro Grulla logra atraparlos, pero su carrito sigue chocando contra la pared y queda casi completamente destruido, convirtiéndose en un monociclo. Con el general justo delante, Po pide ayuda a Tigresa, quien le da un impulso para alcanzar el carruaje del lobo. Encima del vehículo, los dos pelean sin parar hasta que el carrito baja las escaleras y salta por una rampa, lanzándolos a ambos hacia arriba y haciendo que Po aterrice encima del lobo. Creyendo haber ganado, el guerrero dragón empieza a celebrar hasta que un ejército de lobos arqueros aparece entre las murallas, dejando a los guerreros de Jade sin más opción que rendirse. Completamente encadenados, son llevados al palacio de Shen, donde Po queda impresionado por el tamaño del cañón. Sintiéndose victorioso, el pavo real se ríe del panda por venir ante él encadenado y dice que sus años de planear venganza se han ido por el drenaje. Pero Po no sabe de qué habla y responde que se enteró de la muerte del maestro rinoceronte hace unos días. Curioso, la cabra divina le pregunta si no ha venido a vengar algo más, y Po responde que no, lo que hace que Shen se dé cuenta de que el panda no tiene idea de lo que le hizo a su aldea. El señor pavo real se ríe y ordena a sus hombres apuntar el cañón directamente al panda. Pero sin que Shen lo note, la víbora logra liberar a Tigresa con su cola mientras el mantis apaga la mecha. Con esto, los estudiantes de Shifu logran liberarse y Tigresa destruye el arma mientras Po persigue a Lord Shen. Pero cuando ve los símbolos en las plumas del pavo real, el guerrero dragón desbloquea otro fragmento de sus recuerdos y queda paralizado al darse cuenta de que Shen estuvo ahí el día que perdió a su familia. Gracias a esta distracción, el pavo real blanco logra escapar y vuela a otro edificio desde donde ordena a sus hombres disparar sus cañones, golpeando directamente el ala del maestro Grulla. Sabiendo que no podrán resistir, los guerreros de Jade saltan por el hueco dejado por el arma y se deslizan por las cuerdas hasta la base de la torre. Con el edificio a punto de colapsar, necesitan encontrar una salida. Tigresa abre un hueco en la pared para escapar, pero son acorralados por una línea de arqueros. Tigresa decide que su mejor opción es salir por arriba. Agarra a Po y juntos escalan el edificio que se derrumba, aprovechando la altura del palacio para saltar por encima de la fortaleza y escapar sobre los tejados. Frustrado porque el panda escapó, Shen decide avanzar con la conquista de China y ordena a su general preparar los barcos para partir lo antes posible. Ajenos a los planes del pavo real, los discípulos de Shifu se esconden en las sombras hasta regresar a la prisión. El maestro Wei pregunta qué pasó y Tigresa dice que quiere saber por qué Po dejó escapar a Shen, pero él se niega a decir la verdad. El maestro Tigresa decide que lo mejor es mantenerlo alejado de la acción. Negándose a aceptarlo, el panda decide confrontar a su compañera por el derecho a partir, pero sigue sin poder concentrarse y es fácilmente derrotado por ella. Sin opciones, el panda dice que tiene que encontrar a Shen y finalmente revela que el pavo real estaba ahí cuando vio a su madre por última vez. Así que tiene que encontrarlo si quiere saber qué pasó con su familia. Finalmente, comprendiendo sus sentimientos, Tigresa abraza a su amigo y le pide que se quede en la prisión mientras ella
trae a Shen de vuelta. Ya en el centro de la fortaleza de Gongmen City, el quinteto está pensando en una forma de destruir la fábrica de armas sin darse cuenta de que justo encima de ellos, Po está entrando al edificio y logra noquear a los primeros 2 guardias con su legendario coeficiente intelectual. El panda avanza sosteniendo a los lobos inconscientes y logra pasar al general sin ser notado. Adentro, Po empieza a buscar a sus compañeros y termina siendo encontrado por Shen. Queriendo saber sobre sus orígenes, el guerrero dragón pregunta qué pasó la noche en que se perdió. Y el pavo real miente diciendo que lo abandonaron, cortando las cadenas de un caldero ardiente que casi convierte al panda en barbacoa. En la parte de abajo, los 5 furiosos reúnen algunos barriles de pólvora y los lanzan todos dentro del edificio, pero ven que Po está colgando del caldero y tienen que apagar las mechas para no hacer volar a su amigo. Como resultado, su plan se arruina, y los 5 furiosos se quedan peleando contra los lobos mientras Po confronta a Shen en lo alto de la fábrica. Después de salir del caldero, el panda intenta lanzarse contra el pavo real, quien logra defenderse fácilmente, haciendo caer a Po en la cinta transportadora que lleva el metal al horno. Dándose cuenta de que está en problemas, los otros furiosos se quedan atrás para pelear contra los lobos mientras mandan a Tigresa adelante para ayudarlo. Pero ella termina siendo detenida por uno de los gorilas. A punto de caer al horno, Po encuentra un imán y lo usa para mantenerse pegado al metal hasta llegar al otro lado. Con una olla en las manos, el panda se lanza contra el señor Pavo Real, quien le lanza unas plumas. Cobarde como siempre, el pavo real intenta 1 o 2 golpes y luego intenta volar para escapar, pero el panda se niega a dejarlo escapar de nuevo y lo persigue, lanzando el imán que aprisiona el cuello del villano contra unas tablas. Después de liberarse, Shen le dice a Po que sus padres lo abandonaron porque no lo amaban y dice que tiene algo perfecto para aliviar su dolor, revelando un cañón aún más grande detrás de él. El pavo real entonces le dispara al panda, quien intenta defenderse con la olla, pero el proyectil es extremadamente poderoso y lo lanza fuera de la ciudad, haciéndolo caer en medio del río. Desde la cueva del dragón, Shifu se da cuenta de inmediato de que algo ha pasado e interrumpe su meditación para mirar al horizonte mientras piensa qué hacer. Flotando río abajo, pues es encontrado por la cabra adivina, quien lo trata con acupuntura hasta que despierta. Cuando se da cuenta de que Po ya está de pie, la adivina le da un poco de sopa y finalmente decide hablarle sobre lo que pasó cuando todavía era un bebé. La hembra le pregunta qué recuerda y el panda dice que solo tiene algunos recuerdos de su madre dejándolo en la caja de rábanos. Para ayudarlo a recordar, la cabra le dice que el lugar donde están solía ser una aldea de pandas extremadamente pacífica, pero que después de la predicción de que sería derrotado por un guerrero blanco y negro, Lord Shen enloqueció. Cuando el pavo real llegó a la aldea con su ejército, el padre de Po decidió sacrificarse y se quedó atrás para que su esposa tuviera tiempo de llevar al bebé lejos. Recordando el viaje de su madre por el bosque, el guerrero dragón se acerca cada vez más a la paz interior y puede visualizar el momento en que su madre lo puso en la caja de rábanos. Pero cuando ve que ella lo dejó atrás y siguió huyendo de Shen, termina perdiéndose el camino a la paz interior y es vencido por la tristeza. Al darse cuenta de esto, la adivina intenta calmar a Po y le recuerda a los amigos que ha hecho y todo lo que ha pasado para llegar hasta aquí, lo que le da la determinación que necesita para levantar la cabeza y enfrentarse al señor Pavo Real de una vez por todas. En el puerto, el ejército lobo finalmente termina de preparar los barcos y Shen parte con los 5 furiosos encadenados a uno de los botes como trofeo, planeando hacer que todos pierdan la fe en el Kung Fu y se inclinen ante él. Siguiendo el canal hacia el mar abierto, la flota de Shen se encuentra con un puente lleno de ciudadanos y no duda en disparar al edificio para abrirse paso. Pero desde el techo de uno de los edificios, Polo está observando todo y reta al pavo real a la batalla final. El pavo real ordena a sus hombres preparar el cañón y el panda se mueve de un lado al otro hasta que logra entrar al barco, obligando a los lobos a apagar las mechas para no destruirse a sí mismos. Sin poder usar sus armas, Shen ordena a su ejército atacar al panda, quien logra robarle un hacha a uno de ellos y lanzarlo hacia los 5 furiosos, quienes lo usan para cortar las cadenas juntos. Los guerreros del Palacio de Jade avanzan de barco en barco cuando los maestros Buey y Cocodrilo llegan al campo de batalla acompañados del maestro Shifu, quien ordena a sus discípulos usar los propios barcos de Shen para bloquear el camino. Con la nueva misión,
los 5 furiosos regresan a los primeros barcos y el maestro Grulla logra atascar los barcos en la salida del canal. Ahora que el camino está bloqueado, todos los guerreros avanzan hacia Shen, quien en la desesperación decide disparar el cañón gigante contra sus propios hombres para golpear a Po. Con esto el canal queda desbloqueado y los barcos restantes pueden finalmente entrar al mar abierto. Después de recuperarse, Po mira a su alrededor y ve a todos sus compañeros derrotados, pero no se rinde y nada hasta los restos del naufragio para detener la flota de Shen. Creyendo que Po no tiene ninguna oportunidad, el pavo real ordena a sus hombres disparar sus cañones al panda, quien se concentra hasta encontrar el camino a la paz interior. Con la enorme bola de acero viniéndole encima, el guerrero dragón controla su respiración y logra redirigir el proyectil con extrema facilidad, haciendo lo mismo con cada disparo que sigue. Después de lanzar varios proyectiles al mar, Po finalmente decide contraatacar y lanza las bolas hacia la flota de Shen, tumbando un bote tras otro. Sin poder creer lo que ve, el señor Pavo Real comienza a desesperarse y ordena a los lobos disparar el cañón gigante. Pero aún así, el legendario guerrero dragón logra desviar el proyectil y enviarlo de regreso al barco de Shen, que queda completamente destruido. Sin poder creer su derrota, el Pavo Real se pregunta cómo Po logró encontrar la paz y finalmente decide tomar el asunto en sus propias manos, usando sus plumas de acero y una naginata para intentar rebanar al panda. Mientras el guerrero dragón esquiva sus ataques, Shen termina dañando aún más su mástil, que cae directo sobre él causando varias explosiones que terminan destruyendo su barco. Con esto Po emerge victorioso de la batalla y el pueblo de Gongmen City puede finalmente celebrar su libertad después de tanto tiempo de tiranía. De vuelta al pie del palacio de Jade, Po va a visitar al señor Pink y le cuenta que descubrió cómo terminó en la canasta de rábanos, pero que sin importar lo que sea, siempre será el hijo del mejor cocinero de China. Pero mientras los dos celebran su reencuentro, en algún lugar entre las montañas, el verdadero padre de Po se da cuenta de que su hijo está vivo y les dice a los otros pandas que muy pronto harán una pequeña visita al palacio de Jade. En el mundo espiritual, Oogway medita cuando una hoja verde con cadenas es lanzada en su dirección. Después de defenderse del primer ataque, el anciano ve una segunda espada y lanza la primera para bloquearla. En cuanto ve las espadas, Oogway reconoce a su oponente, Kai, un viejo amigo al que no ha visto en más de 500 años. Listo para una revancha, el Jack se lanza contra la antigua tortuga y parte una enorme roca de un solo golpe. Al ver el salto de poder de su viejo amigo, el maestro tortuga esquiva el ataque y responde con un golpe de chi. Aún después de recibir el impacto, Kai se levanta como si nada y demuestra que ha aprovechado los últimos siglos para absorber el chi de los otros maestros que estaban en el mundo espiritual, lo que le ha dado un poder absurdo. Sin más opciones, Oogway lo da todo en un golpe final de yin y yang. Pero incluso con todo el poder de la tortuga, Kai logra superar la barrera con 2 enormes rocas y encadena el cuerpo de su antiguo amigo, absorbiendo su chi en un medallón de esmeralda. Con las habilidades de Oogway, Kai por fin tiene suficiente poder para regresar al mundo de los mortales. Y eso es exactamente lo que piensa hacer. En el palacio de Jade, Po y los 5 furiosos llegan para otro día de entrenamiento y de inmediato, Shifu anuncia que se retirará, dejando al guerrero dragón a cargo del lugar y del entrenamiento de los demás estudiantes. Un contrariado Po dice que no sabe enseñar y le pide que Tigresa sea la nueva maestra del palacio, pero Shifu rechaza la petición diciendo que esta es la responsabilidad de Po y abandona la sala de entrenamiento de inmediato. Sin más opciones, los 5 furiosos se inclinan ante su nuevo maestro y se disponen a entrenar. Pero gracias a las instrucciones de Po, todo es un desastre completo y no logran superar un simple circuito, terminando todos lastimados. De noche, Po va camino a la estatua de Oogway cuando ve a algunos empleados pasar riendo de su desempeño como instructor. Entristecido, el panda empieza a disculparse ante la estatua cuando Shifu aparece detrás de él para hablar, queriendo alentar a su pupilo. El panda rojo le dice que cuando aprenda a convertirse en un gran maestro, Po finalmente entenderá quién realmente es y dominará el poder del chi, la energía vital que puede hacer florecer todo. Mientras hablan, en algún lugar lejano, el general Kai finalmente llega al mundo mortal y convierte los medallones en estatuas de chi, ordenándoles localizar a los estudiantes de Oogway. Ajeno al peligro que se aproxima,
Po se baña en la parte trasera del restaurante del señor Ping cuando llegan a avisarle que alguien está a punto de romper su récord de consumo de fideos. Curioso, Po va a ver al competidor y queda sorprendido al descubrir que es otro panda. Impresionado, el guerrero dragón le pregunta quién es, y el extraño se presenta como Li Shan, un viajero que busca a su hijo que se perdió cuando todavía era un bebé. En cuanto escucha esto, Po se da cuenta de que él es el hijo perdido y corre a abrazar a Li, lo que pone celoso al señor Ping. Para confrontarlo, el ganso cocinero le pregunta si Shen no eliminó a todos los pandas y Li responde que todavía existe una aldea secreta llena de pandas en las montañas. El señor Ping pregunta cómo encontró a Po y Li Shan responde que recibió un mensaje del universo después de la derrota de Shen, lo que impresiona a todos. Emocionado, Po decide llevar a su padre al palacio de Jade y empiezan a jugar con los artefactos legendarios, hasta que los descubre Shifu junto a los 5 furiosos. Una vez que todos se han presentado, la alarma empieza a sonar y los defensores del valle salen a enfrentarse a sus enemigos. En cuanto ve a las criaturas verdosas, Tigresa dice que son zombies de Jade, y Po se da cuenta de que son grandes maestros del pasado. Mientras pelean, Po cae al restaurante del señor Ping y aprovecha para usar el truco del apocalipsis de masa, en el que come varios bollos y la víbora le aprieta la barriga, convirtiendo al guerrero dragón en una ametralladora de dumplings. Así logran distraer a los zombies y neutralizarlos. Pero Kai ya consiguió lo que quería, saber quiénes son los discípulos. Comunicándose a través de las estatuas, el general dice que ya los ha visto a todos y que pronto vendrá a absorber sus energías. Después de comunicar la advertencia, Kai convierte los zombies de nuevo en medallones y los hace regresar, lo que deja a Po y los demás muy confundidos. Queriendo saber más sobre el enemigo, Shifu va al palacio y empieza a revisar los pergaminos hasta encontrar uno que cuenta la historia de Kai. Al leer el texto, descubren que Oogway y el Jack eran mejores amigos y peleaban codo a codo, liderando un gran ejército durante una guerra. Fueron emboscados y Oogway quedó gravemente herido. Para ayudarlo, Kai cargó a la tortuga durante varios días hasta que llegaron a una aldea secreta en las montañas, la aldea de los pandas. Ahí todos podían controlar el poder del chi y usaron esta energía para curar a Oogway, además de enseñarle a controlar este poder. Pero Kai quería esta habilidad solo para él y empezó a robarle la energía a los pandas, obligando al maestro tortuga a enfrentarlo. Después de una larga batalla, Oogway logró desterrar a su amigo al reino espiritual, y si regresara al mundo mortal, solo podría ser derrotado por un verdadero maestro del chi. Como no sabe usar esa habilidad, Po dice que Shifu debe enfrentarlo. El panda rojo dice que apenas puede hacer crecer una flor. Mientras discuten qué hacer, Li Shan dice que puede enseñarle a su hijo a convertirse en maestro del chi, pero que para eso debe ir a la aldea secreta para recordar lo que significa ser un panda. Negándose a dejar ir a su hijo sin él, el señor Ping va a preparar las cosas para el viaje mientras Shifu manda a la grulla y el mantis a encontrar la ubicación de Kai, pero les ordena que no lo confronten porque si el general logra absorber sus energías, será aún más difícil derrotarlo. Con la misión definida, los dos salen volando tras Kai mientras Po, el señor Ping y Li comienzan su viaje hacia la aldea. Después de un largo viaje, los tres llegan al pie de la montaña y suben mediante un sistema de contrapeso, llegando a la hermosa aldea de los pandas. En cuanto ven a Li Shan, los demás animales se apiñan a su alrededor para conocer a su hijo, lo que hace enormemente feliz a Po al por fin conocer a otros de su especie. Mientras los pandas celebran su regreso con un banquete, la grulla y el mantis se acercan al escondite de Kai y encuentran a los maestros oso, gallina y cocodrilo listos para confrontarlo. Pensando que era mala idea, la grulla intenta advertirles sobre lo que dijo Shifu, pero no escuchan y entran de todas formas, incluido el mantis. Sin opciones, la grulla decide regresar a ayudarlos y entra al lugar encontrándose cara a cara con el general, quien lo tira al suelo. Kai muestra entonces que ya ha absorbido al mantis y la grulla intenta liberarlo, pero es fácilmente repelida por el chi del villano. Para evitar ser absorbida también, lanza un barril al general Jack e intenta volar, pero es atrapada por las cadenas de Kai, que también la convierten en medallón. Sin saber el destino de sus amigos, Po despierta temprano y va al cuarto de su padre para comenzar el entrenamiento. Pero Li le dice que los pandas solo despiertan por la tarde y que la primera lección es volver a la cama. Por la tarde,
Po comienza su entrenamiento para convertirse en un verdadero panda, mientras el señor Pink intenta evitar que los cachorros destruyan su cocina. Después de una tarde entera comiendo y rodando, el guerrero dragón se sienta junto a su padre y le pregunta cuándo estará listo para comenzar el entrenamiento, pero Lee cambia el tema, diciendo que quiere mostrarle algo. Adentro de la casa, Li Shan toma una pintura de su esposa y le habla un poco más sobre el día en que la perdió, lo que emociona a Po al saber más sobre su pasado. Mientras tanto, en el palacio de Jade, Shifu recibe mensajes de varias provincias diciendo que maestros de toda China han desaparecido, lo que indica que Kai ya ha absorbido su chi de todos ellos. Justo en ese momento, Kai llega al lugar y Shifu descubre que incluso sus estudiantes han sido capturados. Con la ayuda de las versiones zombie de la grulla y el mantis, Kai logra enfrentarse fácilmente a los 3 furiosos restantes. Siendo el único con la mínima oportunidad de detenerlo, Shifu va a atacar al general, pero ve el talismán con el chi de Oogway alrededor de su cuello y baja la guardia. Fácilmente derrotado, con solo Tigresa todavía en pie, Shifu le pide que avise a Po mientras Kai destruye la estatua de Oogway y la usa para destruir el palacio de Jade. Ahora que su objetivo está completo, Kai va tras Shifu y lo absorbe frente a Tigresa, quien solo logra sobrevivir escondiéndose detrás de una roca. Sin poder derrotarlo, la felina toma el pergamino que cuenta la historia de Kai y huye hacia la aldea de los pandas. Sin tener idea de lo que le ha pasado a sus amigos, Po intenta dominar el chi por su cuenta cuando Tigresa llega a contarle lo que ha pasado. Al enterarse de que ni siquiera Shifu pudo detener al enemigo, Po le ruega a Li Shan que le enseñe la técnica del chi lo antes posible, pero él se niega, diciendo que su hijo aún no está listo, quedándose sin tiempo. Po empieza a presionarlo para que comiencen el entrenamiento pronto. Li finalmente revela que no sabe cómo controlar la energía chi y que ningún panda moderno sabe hacerlo. Furioso al descubrir que dejó atrás a sus amigos por una mentira, Po se aleja de Li Shan y decide enfrentarse a Kai solo. Monta un pequeño campamento para entrenar mientras el enemigo no llega. Observando todo, el señor Pink se da cuenta de que Lee necesita ayuda y va a su casa para hablar, diciéndole que Po puede estar dolido, pero que necesitará a los 2 padres para salvar el mundo. En el campamento de entrenamiento, el guerrero dragón sigue practicando solo hasta que Tigresa aparece para decirle que así no va a funcionar. Se desata una disputa entre los dos mientras pelean. Po intenta la llave de los dedos Wuchi y dice que puede usarla con Kai, pero Tigresa responde que los zombies de Jade están conectados a su visión y nunca podrá atraparlo por sorpresa. Justo entonces, Li Shan aparece con los otros pandas diciendo que pueden ayudar con la distracción, siempre y cuando él los prepare primero. Pensando en cómo entrenarlos, Po llega a la conclusión de que necesita adaptarse para hacerlos mejores en lo que ya son buenos. Finalmente, entendiendo lo que significa ser un maestro, va aumentando el nivel del entrenamiento para que mejoren. Con las instrucciones del guerrero dragón, los pandas logran mejorar sus habilidades lo suficiente como para que Po se sienta seguro de la victoria. Creyendo que están listos, el maestro panda decide contarles su estrategia y divide a los animales en 3 grupos diferentes, todos para distraer a los zombies, mientras él aprovecha para acercarse al enemigo. Poco después de la reunión, Kai llega al pie de la montaña y la sube con bastante facilidad, encontrándose cara a cara con Po en la entrada de la aldea. Para comenzar el ataque, el Jack lanza los medallones para que sus zombies reúnan a los pandas en el centro del pueblo. Controlando a todos los maestros de Kung Fu de China, Kai comienza su ataque y los pandas se unen a Po, lanzándose al aire con una onda y derribando al maestro Grulla desde el principio. Aún así, varios otros zombies siguen en pie y el maestro cocodrilo casi logra tragarse a Po. Pero algunos pandas empiezan a rodar por la colina y golpean a varias estatuas de Jade a la vez. De esta manera, los pandas logran sacar a algunos zombies del combate y hacer que Kai divida su atención entre varios guerreros al mismo tiempo. En el centro de la aldea, Tigresa empieza a confrontar al maestro cocodrilo cuando un cachorro de panda se aferra a su pie, obligándola a dividir su atención. Aún así, la felina logra mantener al Esmeralda Caimán distraído mientras Po corre del último guerrero para ayudarlo. Otros cachorros encienden un montón de fuegos artificiales y empiezan a lanzarlos a la cara de los zombies, lo que confunde aún más a Kai. Aún así, la estatua de Shifu sigue persiguiendo a Po, pero como él no puede enfrentarse a su propio maestro,
el señor Ping y Lee deben unir fuerzas para detener al pequeño panda rojo mientras su hijo avanza hacia el enemigo. Finalmente libre, el guerrero dragón salta hacia Kai y rueda montaña abajo hasta quedar cubierto por una bola de nieve. En cuanto golpea al general, Po se coloca en la posición correcta e intenta la poderosa llave de los dedos, capaz de enviar a alguien al mundo espiritual. Pero por alguna razón no funciona con Kai. Confundido, Po lo intenta varias veces más y el general empieza a reírse en su cara, diciendo que Oogway solo le enseñó trucos baratos. Explica luego que la llave de los dedos Uxie se usa para enviar a los mortales al mundo espiritual, pero como él es ahora una entidad de chi, una técnica así ya no funciona con él. Aprovechando que Po está frente a él, Kai lo retiene y convoca de vuelta a todos sus zombies, pudiendo prestarle total atención a la pelea. A pesar de ser extremadamente fuerte, Po no puede hacer nada contra él y recibe un golpe que lo lanza por los aires. Jugando con el guerrero dragón, Kai logra derribarlo con una patada y lo lanza hacia arriba, saltando detrás de él para aterrizar otra patada que lo manda volando al centro de la aldea. Cuando los demás pandas ven a Po, se apiñan a su alrededor y él les ruega que corran. Pero Kai aparece antes de que puedan hacer nada. Saboreando ya la victoria, Kai le pregunta al talismán de Oogway si este era el guerrero destinado a derrotarlo y empieza a reírse, diciendo que absorberá su chi y el de todos los presentes. Cantando su triunfo, Kai dice que es ridículo que Po creyera poder enviarlo de vuelta al mundo espiritual y afirma ser inmortal, lo que le da al panda una idea. Decidido a sacrificarse por el bien de todos, Po se aferra al cuerpo de Kai y se aplica la llave de los dedos Wuxi a sí mismo, causando una explosión de pétalos de cerezo que los envía a ambos al reino espiritual. Furioso de estar de vuelta en su prisión, Kai dice que acabará con todo de una vez y le da al panda un cabezazo que lo lanza lejos, lanzando sus espadas a continuación. Por suerte, Po logra esquivarlas y las hojas pasan rozando, golpeando una gran estructura detrás de él. Usando las cadenas, Kai jala toneladas de roca hacia sí mismo, acercando a Po lo suficiente para asestarle un puñetazo. Por la fuerza del golpe, la roca se rompe en varios pedazos y el general Jack sujeta a Po con sus cadenas, comenzando a absorber el chi del guerrero dragón e iniciando el proceso que convierte su cuerpo en jade. En la aldea de los pandas, los pétalos de cerezo empiezan a desvanecerse. Desesperado por ayudar a su hijo, Li Shan le pide a todos que se reúnan alrededor de las flores. Usando todo lo que aprendió de Po, él y los demás pandas logran despertar el chi y enviar su energía vital al guerrero dragón, llenándolo con tanta fuerza acumulada que puede romper los cristales de jade a su alrededor. De repente el cuerpo de Po empieza a brillar y explota en un mar de energía vital. Con su nuevo atuendo de maestro del chi, Po empieza a dibujar figuras con su energía vital y convoca el avatar del guerrero dragón, usando su invocación para volar libremente por el mundo espiritual. Queriendo terminar la pelea rápido, Kai lanza su hoja verde intentando atacarlo, pero el dragón logra sujetarse de la cadena y empieza a golpear al villano, además de devorar una de sus hojas que se desintegra al entrar en contacto con la energía espiritual. Finalmente, Po usa su invocación para envolver el cuerpo de Kai y hacer que se enrolle en su propia cadena. El dragón espiritual hace otro ataque y muerde la hoja verde, aprovechando las cadenas del general Jack para arrastrarlo de un lado a otro, haciéndolo chocar contra todo lo que hay a su alrededor. Cansado de ser usado como juguete, Kai hace un movimiento y Po decide lanzar su golpe final, concentrando todo su chi en el dragón y enviándolo hacia el Jack, creyendo que esta es la oportunidad perfecta. El villano intenta absorber la energía con su propio cuerpo, pero el chi de Po es tan poderoso que el cuerpo de Kai empieza a colapsar, explotando y liberando a todos los maestros que habían sido absorbidos. En la aldea secreta, Shifu y los demás regresan a su forma normal y empiezan a buscar al guerrero dragón. Pero a diferencia de los otros, el panda sigue en el mundo espiritual. Ahí, el chi de Oogway se libera del medallón y empieza a hablar con Po, revelando que fue él quien envió el mensaje del universo para que Li Shan fuera a buscar a su hijo. El sabio anciano dice entonces que el universo lo necesitaba y por eso lo eligió para ser el guerrero dragón, porque vio que Po representaba los dos lados del yin y el yang y estaba destinado a ser su sucesor. Para demostrar que esto finalmente ha ocurrido, Oogway le entrega su bastón a Po,
quien está extremadamente feliz con su nueva arma. Pensando que su misión está completa, el anciano tortuga empieza a levitar hacia el cerezo y dice que es hora de que Po regrese al mundo de los vivos. Para hacerlo, el panda dibuja el símbolo del yin y yang en las aguas del reino espiritual y abre el portal que lo lleva de vuelta a casa. En el mundo mortal, Po abraza a sus padres y está extremadamente feliz de ver que sus amigos han regresado, especialmente Shifu, quien lo felicita por convertirse en maestro del chi. Ahora que el mundo está a salvo, Po regresa al palacio de Jade y lleva a todos a vivir en el valle con él, poniendo fin a las décadas de aislamiento de los pandas y usando el poder de su energía vital para restaurar todo lo que fue destruido. En una mina subterránea, un grupo de animales trabaja cuando todas las antorchas del lugar empiezan a apagarse. De repente, Tai Lung aparece y provoca un incendio en la mina, diciéndoles a los trabajadores que difundan la palabra por toda China. Nadie podrá detenerlo, ni siquiera el gran guerrero dragón. En el nuevo restaurante, el señor Pink y Li Shan esperan a su hijo para cortar el listón de inauguración. Mientras tanto, Po está en el borde del océano combatiendo rayas mutantes que atacan una aldea. Ahora que ha dominado el chi, el panda puede derrotar a las criaturas con facilidad y atar a la raya que se tragó a algunos niños, devolviéndolos sanos y salvos a su madre. Después de salvar a los pequeños, Po corre de vuelta al restaurante, pero una multitud de fanáticos lo detiene pidiéndole autógrafos. Shifu aparece entre ellos y dice que necesitan hablar urgentemente, pero Po dice que está ocupado y pide hablar después de la ceremonia. Ahí mismo, Po muestra el bastón de la sabiduría que le entregó el propio Oogway, diciendo que tiene el poder de abrir el portal al mundo espiritual, pero que ahora abrirá el nuevo restaurante del guerrero dragón. Mientras la gente celebra, un niño pregunta por Tigresa y Po revela que los 5 furiosos se han ido a diferentes misiones por toda China, separándose por primera vez. Después de la explicación, Shifu reaparece y repite que deben hablar. Lo lleva al palacio de Jade y le dice que es momento de dar el siguiente paso. Ahora que ha encontrado la paz interior, Shifu dice que es momento de que Po elija a un nuevo guerrero dragón y siga los pasos de Oogway convirtiéndose en el líder espiritual del Valle de la Paz, la posición más alta en el Kung Fu. Pensando que no está listo para esto, Po dice que seguirá siendo el guerrero dragón por ahora y le ofrece a Shifu el puesto de líder espiritual. Pero el panda rojo dice que ese no es su destino, ya que Oogway no lo eligió a él. Po dice que ser el guerrero dragón es lo único que sabe hacer y que quiere que las cosas sigan igual. Pero Shifu responde que no tiene elección y que la selección de candidatos está a punto de comenzar. Al día siguiente, los guerreros que quieren convertirse en el guerrero dragón hacen sus presentaciones, pero a pesar de encontrar a todos excelentes, Po se elige a sí mismo como guerrero dragón. Después del evento, Shifu y Po hablan de nuevo, y el panda rojo le aconseja a su exalumno que le pida respuestas al universo mientras busca la paz interior. Po ve a alguien irrumpir en el palacio de Jade y va a investigar. Ahí, el ladrón se mueve entre las sombras como un ninja y logra tomar varias cosas sin ser notado. Mirando a través del reflejo de la estatua de Oogway, Po ve al ladrón y empieza a confrontarlo. Mientras esquiva al guerrero dragón, el ladrón se quita la capucha y revela que es una zorra. Como Po quiere evitar que las reliquias se destruyan, la zorra aprovecha esto para distraer al panda y atar sus brazos con una cadena, haciendo que rompa la oreja de los guerreros susurrantes. Cuando mira a la zorra, Po se da cuenta de que está inconsciente y se acerca para ver qué pasó, pero la ladrona solo fingía y aprovecha su acercamiento para patearle la cara. Con eso toma el bastón de la sabiduría y camina hacia la salida, pero Po no se rinde y empieza a patear varios pedestales hacia ella, distrayendo a la zorra y atrapándola con sus cadenas. Así logra recuperar el bastón y detener a la ladrona. Antes de que vaya a la cárcel, Po empieza a hacerle preguntas cuando llegan los trabajadores de la mina hablando de Tai Lung. Confundido, Po dice que debería estar en el reino espiritual y decide partir en una misión para arrestar a su viejo rival. En las minas, Po encuentra las huellas de un leopardo de las nieves que gradualmente se convierten en huellas de caballo y luego de reptil. Pensando que la zorra tiene algo que ver, Po va a la prisión para hablar con ella. En ese momento, Jen dice que no es asunto suyo, pero que la persona que invadió la mina probablemente es la emperatriz del disfraz, una hechicera camaleón capaz de asumir cualquier forma que desee. Confundido, Po pregunta por qué el camaleón se ha convertido en Tai Lung y quiere confrontarlo, pero la zorra dice que debería preguntarle directamente.
Pensando que es buena idea, Po le pregunta cómo puede encontrarla, y Jen dice que puede ayudar siempre y cuando la libere. Mientras Po libera a la prisionera, Shifu llega e intenta interferir, pero el panda decide cumplir el trato y liberar a la zorra para encontrar juntos a la princesa Camaleón. Los dos parten en un viaje al otro lado de China mientras sus padres se quedan en el restaurante, escuchando los rumores sobre el poder del camaleón. Lejos del Valle de la Paz, la emperatriz del disfraz convoca una reunión con los líderes de los grupos criminales más grandes de toda China. Mientras esperan que aparezca, los bandidos empiezan a hablar entre ellos sobre organizar un golpe sin sospechar que el camaleón está disfrazado entre ellos. Después de revelar su verdadera forma, la villana dice que puede perdonar la ofensa si los criminales pagan el 60% de sus ganancias como tributo. Obviamente los jefes se niegan y el camaleón se transforma en un elefante que se lanza contra el oso derribándolo de lo alto de una escalera. Mientras rueda, los otros criminales huyen y el camaleón dice que esperará el tributo hasta el amanecer. En el Valle de la Paz, el señor Ping está consumido por la preocupación y decide ir tras Po, pero termina chocando con Li Shan, quien tenía exactamente la misma idea. Por esto, los dos se unen para ir tras su hijo, partiendo en un viaje para encontrarlo. Lejos de ahí, Po y la zorra finalmente llegan a ver la ciudad Juniper, pero todavía tienen que cruzar un gigantesco lago en el camino. Queriendo encontrar un capitán para cruzar, los dos van a un bar cercano lleno de personas hostiles. Acostumbrada al ambiente, la zorra finge ser una apostadora novata y pide participar en un juego de apuestas. Mientras le quita el dinero a los otros jugadores, Po habla con un pelícano que acepta llevarlos. Con el dinero que obtuvo, la zorra paga una verdadera fiesta para ella y el guerrero dragón. Mientras comen, Po choca con la zorra que tira varias piezas que robó para ganar el juego. Furioso, el gerente confronta a Po y a la zorra llamándolos ladrones. Queriendo hacer las cosas bien, el panda dice que puede pagar por la comida, pero el jabalí está sediento de venganza y ordena a todos ir tras ellos. Juntos, Po y Jen pelean contra los bandidos, pero el movimiento hace que el bar se desbalancee en la roca y se balancee de un lado a otro. Mientras Po pelea contra los criminales, la zorra aprovecha para robar todo lo que puede, obligando al guerrero dragón a capturarla para devolver los objetos. Cansado de perder tiempo, el panda decide recurrir al chi y lanza un dragón de energía contra sus oponentes, derribándolos a todos de un solo golpe. Aún así, el gerente jabalí sigue en pie y va tras Po, lanzando a él y a la zorra fuera del bar. Mientras los dos cruzan el gran lago, los criminales de la ciudad llevan los tributos que pidió el camaleón al centro de la ciudad Juniper, pero la villana sigue sin estar satisfecha y exige incluso más, diciendo que necesita el dinero para conquistar China. De vuelta en el barco, el panda y la zorra llegan a la ciudad Juniper y empiezan a recorrer las calles de la ciudad libremente hasta que son encontrados por los guardias. Como la zorra está buscada por sus robos, dos toros la capturan y empiezan a llevarla a la cárcel. Como la necesita, Po intenta interferir y se presenta como el guerrero dragón diciendo que ella lo acompaña en una misión. Por desgracia para él, los guardias nunca han escuchado del guerrero dragón y arrestan al panda creyendo que es un cómplice. Cuando eso no funciona, la zorra dice que lo intentará a su manera y saca una llave maestra del bolsillo, abriendo el candado y corriendo por las calles de la ciudad. A pesar de esto, los toros se dan cuenta de que han desaparecido y comienzan a perseguirlos, obligando a la pareja a huir por una tubería. Al otro lado caen en un carruaje que los lleva a una escalinata, sin ningún otro lugar al que ir. Po se lanza en una cometa de dragón y sale volando. En el camino, Po termina enredado en el hilo y casi cae en medio de los guardias, pero logra recuperar el equilibrio y rueda por el techo de algunas casas, cayendo en el carrito de un vendedor en el suelo. Los dos corren desesperadamente hasta llegar a un callejón lleno de instrumentos musicales. Mientras los guardias corren hacia ellos, la zorra toca un tambor que abre un pasaje secreto, entrando con Po en el último segundo antes de ser capturados. Bajo tierra, Jen le dice que puede estar tranquilo y que son su familia. Pero contrario a lo que esperaba, los otros criminales no son hospitalarios y los capturan a los dos diciendo que van a eliminarlos. Para evitar esto, la zorra les advierte que el panda a su lado es el guerrero dragón, pero aparentemente nadie en la ciudad Juniper conoce a Po.
Queriendo evitar el conflicto, el panda guerrero intenta usar la sabiduría de un líder espiritual y suelta un proverbio diciendo que quien recurre a la violencia en el presente solo encontrará más agresión en el futuro. Desafortunadamente para ellos, nadie entiende lo que quiere decir y piensan que si no les hacen daño ahora, les pueden quitar la vida en el futuro con aún más sufrimiento. A pesar del mensaje equivocado, Po logra que los ladrones lo dejen en paz por un rato. En las afueras del pueblo, el señor Ping y Li Shan llegan al mismo bar por el que acaba de pasar su hijo, sin sospecharlo. El ganso se acerca y pregunta si han visto a un panda, diciendo que es su padre. Al enterarse de esto, los criminales van por el pájaro y ponen su cabeza cerca de un caldero hirviendo. Sin opciones, Li Shan interviene y finge ser el maestro de Po, afirmando ser incluso más hábil que el guerrero dragón. Aunque al principio se intimidan, los animales en el bar pronto se dan cuenta de que está faroleando y van tras él, haciendo que Li Shan retroceda y casi haga caer el bar por la pendiente con su peso. Por esto, los criminales se asustan y el panda gigante decide aprovechar esto, obligándolos a decirle a dónde fue Po y saliendo del bar de inmediato, haciendo que la estructura colapse en cuanto pone un pie afuera. En el alcantarillado, Po y Jen pasan el resto de la noche preparándose para la pelea. Cuando sale el sol, van a la muralla y se cuelan dentro de la estatua de un camaleón. Caminando por las alcantarillas del castillo, Po y Jen salen frente a un ejército de guardias dormidos. A pesar del número de enemigos, logran pasar sin hacer ruido hasta que Po suelta un ronquido fuerte que despierta a todos. Para escapar, el panda corre al castillo y activa la palanca que cierra la entrada, pero esto activa una serie de trampas que casi los golpean. A pesar de esto, los dos logran salir ilesos y llegan a una gran habitación, pero una jaula superpesada cae sobre Po dejándolo completamente atrapado. Como Jen no puede liberarlo por la fuerza, le dice que tienen que usar palanca y Po le entrega su bastón en cuanto tiene el objeto en las manos. Jen se aleja de la jaula y le entrega el bastón al camaleón, revelando que es una traidora. La emperatriz del disfraz revela entonces que Jen es su aprendiz y que la conoció mientras intentaba robarla, criando a la zorra desde entonces. Confundido, Po pregunta por qué el camaleón quiere su bastón y ella responde que durante muchos años intentó convertirse en maestra de Kung Fu, pero por ser pequeña nunca fue aceptada. Después de tantos fracasos, renunció a pelear y se dedicó a la brujería donde aprendió la metamorfosis. Aunque puede tomar la forma de Tai Lung, todavía no puede pelear como él, porque el Kung Fu está en el espíritu. Por eso quiere el bastón, para acceder al reino espiritual y robar las habilidades de todos los grandes guerreros. Para detenerla, Po intenta romper los barrotes con un puñetazo, pero el metal está encantado y es prácticamente indestructible. El panda entonces decide salir por debajo y golpea el suelo, terminando en un patio lleno de guardias. A pesar de esto, el guerrero dragón es mucho más poderoso que todos y logra noquear a la mayoría, escapando sin mucha dificultad. En la muralla, Po se encuentra con Jen que se acerca con su bastón disculpándose por haberlo traicionado. Cuando extiende la mano para tomar el objeto, la verdadera zorra aparece detrás de él, revelando que la que tiene enfrente es el camaleón disfrazado. Aprovechando la cercanía, la hechicera empuja al panda por la muralla, haciéndolo caer cientos de metros. Por suerte, Po logra aferrarse a un tronco, pero uno de los guardias del camaleón también está colgado y va tras él. Como tiene que sujetarse de las ramas, el panda no puede defenderse y tiene que ser salvado por el señor Ping, que llega planeando y aterriza una patada voladora especial. Después de que su padre derriba al animal, la rama a la que se agarra Po se rompe y casi cae. Pero es salvado por Li Shan en el último segundo. En un lugar seguro, los tres empiezan a hablar y Po les dice que el bastón de la sabiduría está con el camaleón. Queriendo consolar a su hijo, el señor Ping le dice que ya es hora de que acepte su posición de líder espiritual y que el cambio no siempre es malo. En la fortaleza, el camaleón habla con Jen y le dice que olvide a Po, que las personas sentimentales son desechables. Mientras la zorra piensa en lo que dice, la hechicera metamorfoseada usa el bastón para abrir un portal al mundo espiritual, convocando a Tai Lung para tomar sus habilidades. Negándose a permitir esto, el leopardo de las nieves empieza a atacar a los soldados del camaleón, pero no puede hacer nada contra la emperatriz del disfraz, quien le roba sus habilidades con la lengua. Sin energía, Tai Lung
apenas puede moverse y es fácilmente derrotado por el camaleón, quien lo atrapa en una de las jaulas encantadas. Ahora que tiene las habilidades del ex discípulo de Shifu, el camaleón abre el portal nuevamente y trae a los espíritus de incluso más guerreros, absorbiéndolos a todos. Mientras Jen observa desde la muralla, Po avanza hacia el camaleón para recuperar su bastón. En el camino se encuentra con Jen, que intenta escapar. Al ver a su vieja amiga, la zorra dice que cometió un error y se disculpa por todo diciendo que lo siente. A pesar de esto, Po está muy molesto e ignora todo lo que dice, caminando hacia la fortaleza. Para detenerlo, la zorra decide pelear contra el guerrero dragón, enfrentándolo uno a uno. Aunque su oponente es hábil, Po no tiene interés en pelearle y trata de seguir adelante. Pero la zorra va tras él y lo abraza, pidiéndole una oportunidad de hacer lo correcto. En respuesta, Po dice que ella no fue la única que cometió un error y que ahora tiene que hacer las cosas bien aunque no tenga muchas posibilidades. En cuanto el guerrero dragón se va, Jen y los padres de Po empiezan a pensar en una manera de ayudar y llegan a la conclusión de que necesitan un ejército para hacerlo. Van a las alcantarillas y Jen intenta reclutar a los ladrones de la ciudad, pero todos se ríen de ella. Como Po, ella intenta usar un proverbio y también fracasa miserablemente, haciendo que todos piensen que les está aconsejando derrocar al camaleón para poder cometer cualquier crimen después. A pesar de esto, logra convencer a los matones de las alcantarillas de pelear a su lado, reuniendo un ejército de locos. En la fortaleza, Po logra apartar a los guardias y avanza hacia el camaleón, que sigue tomando las almas de villanos como Lord Shen. Al ver a Po, Tai Lung dice que siempre supo que Oogway se equivocó al elegirlo como guerrero dragón, pero que solo se dio cuenta de la magnitud de su error ahora cuando vio el bastón de la sabiduría en manos del enemigo. A pesar de esto, Po dice que podrá recuperar el artefacto y que restaurará las habilidades de todos los guerreros, incluyendo a Tai Lung. Afuera, Li Shan aparece frente a los guardias y una vez más intenta farolarlos diciendo que los lagartos se arrepentirán si no se rinden, pero ninguno les cree y van tras el panda gigante. Li Shan corre hacia su ejército de ladrones que comienzan a pelear con los reptiles distrayéndolos, mientras Jen invade la fortaleza sin ser vista. Adentro, Po finalmente se revela y dice que vino a recuperar su bastón, pero la emperatriz del disfraz simplemente se lo devuelve diciendo que ya obtuvo lo que quería. Ahora que tiene las habilidades de todos los grandes guerreros en su magia, el camaleón se siente invencible y reta a Po. Pero el guerrero dragón todavía cree que puede cambiar e intenta convencerla de que abandone sus planes. Obviamente, el discurso falla y el panda termina recibiendo un golpe que lo lanza al otro lado del cuarto. Alternando entre sus diversas formas, el camaleón logra mantener la ventaja en la pelea contra Po, ya que ahora tiene la habilidad de hacerlas todas juntas. Aprovechando su superioridad, la hechicera cambia de forma, se transforma en Tai Lung y se prepara para asestar el golpe final, cuando Jen aparece lanzando una jaula extremadamente pesada encima de ella. A pesar de esto, el camaleón logra liberarse con bastante facilidad transformándose en un elefante y atrapa a Jen con la trompa. Aprovechando la oportunidad, la zorra mete una semilla por la nariz del elefante haciendo que la villana se atragante. Para terminar la pelea de una vez por todas, la hechicera hace que cada parte de su cuerpo tome las características de un maestro diferente, transformándose en una quimera gigantesca que destruye la fortaleza. En medio de los escombros, logra atrapar a Jen y sale volando, pero Po salta tras ella y logra aferrarse a la cola del dragón. Con gran dificultad, el panda logra trepar al cuerno de la quimera emperatriz, jalando su cabeza hacia atrás y usando su bastón para hacer un lazo. Logra sujetarse al camaleón y hacerla realizar varias maniobras locas, pero esto marea a la villana y los tres caen al suelo. Jen ve a Po inconsciente y corre a ayudarlo sin sospechar que en realidad es el camaleón transformado. Al ver el clon, Po dice que va a pelear contra ella y ataca a la villana, provocando un destello con el intercambio de golpes. Después del impacto, el guerrero dragón se da cuenta de que su bastón quedó lejos e intenta recuperarlo, pero el camaleón lo persigue. Después de patear a su clon, Po logra recoger su bastón y comienza a intercambiar golpes con la villana, pateándola al aire. Mientras sube, el camaleón usa su lengua para capturar a Po y lanzarlo contra las jaulas. Cuando regresa al suelo, la villana prende fuego a una de las jaulas y la lanza hacia Po.
haciendo que se queme las manos tratando de defenderse. Sin estar satisfecha, la miniversión de Godzilla lanza aún más barras de hierro ardiendo, soldando el material y dejando a Po completamente atrapado. Queriendo ayudar, Jen intenta liberarlo y Po dice que depende de la zorra terminar el trabajo, entregándole el bastón. Con el artefacto, Jen va hacia el camaleón, que empieza a atacarla casi de inmediato, apretándole el cuello mientras la llama traidora. A pesar de saber pelear, Jen no tiene ninguna oportunidad contra el camaleón, pero logra encontrar la paz interior y usa el bastón para lanzar un golpe de chi que aleja a la villana. Justo entonces aparece Po y la felicita por su logro. Mientras hablan, la emperatriz del disfraz se levanta y salta hacia ellos, pero Po lo nota y salta hacia ella golpeándola en la cabeza con los poderes del chi. El guerrero dragón devuelve el kung fu a cada uno de los guerreros que fueron traídos de vuelta, y a pesar de ser enemigos, todos están agradecidos y felicitan a Po. Incluso Tai Lung, que dice que Oogway tenía razón al elegirlo. Con el bastón de la sabiduría, el panda guerrero abre el portal para que todos regresen al mundo espiritual, despidiéndose de sus viejos enemigos por última vez. Antes de irse, Tai Lung toma al camaleón y entra al portal, diciendo que algún día se encontrarán al otro lado. En el Valle de la Paz, Jen está lista para cumplir su condena, pero Po tiene otros planes para ella y dice que puede conseguirle un trabajo. Señala el palacio de Jade y dice que la zorra podría ser el próximo guerrero dragón. Para comenzar su entrenamiento, Shifu trae de vuelta a los 5 furiosos, trayendo a los más grandes maestros de China para entrenar a la nueva guerrera dragón.